Todo empieza frente del mar, aunque él en ese momento no lo sabe. Mira al horizonte y ve ballenas. Poco después ve arcoíris y más tarde ve cómo se enciende el faro de luz que le indican que sí, que por ahí se va bien. Es lo que recuerda antes de llegar a esa casa nueva. En esa casa nueva, por el momento, que lo podéis descubrir en este capítulo, por el momento todo va bien. Llega allí, él ama a los perros y el primer día llevan a por un perro de acogida. Eso le desenfoca de sus propios dramas y entonces solo quiere que el perro esté bien. Así que todo va bien por ahora. Sus miedos de abandono no reaparecen hasta que ahora, aquí, en el segundo capítulo, vamos a descubrir qué pasa. Allí está, sentado en el columpio, tranquilamente, jugando con el perro que han adoptado, contento, fuera, al aire libre, jugando, hace sol, todo perfecto. Y entonces sale Balance, el hermano que tenía en aquella nueva casa, sale gritando al jardín, gritaba con su madre. Y entonces todos los bloqueos de Phil, el que tenía tantos problemas con las discusiones y el que tenía tantos problemas con el abandono, se reabren. De repente se ve discutiendo con el hermano de la casa. Dos posiciones enfrentadas, como en todas las discusiones. En ese momento los bucles y los dramas de cada uno se han abierto. La comunicación entre ellos realmente, verdaderamente no llega. Palabras que chocan como contra un muro y contra otro muro y que no se ve lo que está debajo, que era miedo. Cuando se da cuenta, no sabe qué hacer, se pone muy nervioso y se plantea las cosas que siempre se plantean en las discusiones. Si hablo, se enfada. Si no hablo, se enfada. Si me voy, se enfada. Si no me voy, se enfada. Si me callo, se enfada. Y si no me callo, se enfada. Era como el problema matemático más difícil del universo para él. Pero en aquel momento el miedo es tan abrumador que se da cuenta que lo van a volver a devolver. Ya sabía que era de acogida, pero siempre tenía la esperanza de tener una familia porque ya estaba muy agotado. En ese momento, tanto angustia el hacerse cuenta también que el perro no está. El perro es de acogida, aún no está muy adaptado a ese hogar y aún por encima está enfermo. Se da cuenta que no está y más angustia. Tanta angustia que dice su nombre en alto. Al decir su nombre en alto, el perro, que simplemente se había separado bastantes metros de ellos y seguro que lo seguía amando muchísimo, para oír su nombre, no piensa en el drama, no piensa en los gritos, porque el perro sí que ve más allá, es un ser ballena, ya descubriremos que son. Entonces se acerca moviendo el rabo. Claro, tanta alegría, ladridos de alegría y mover el rabo y darse cuenta de que está bien, le hace sacarse del bucle. Y Balance también se saca del bucle. Ambos sonríen. Entonces una voz se oye en la lejanía, es la madre. Entrar, tengo algo importante que deciros. Phil ya lo ve venir. Dice ni faro, ni ballenas, ni mensajes, ni nada. Ahí vamos otra vez. Venga, hala, hacer las maletas. Y así es como entra, cabizbajo. Balance, que ya se ha olvidado del drama y que él sí que tiene una familia amorosa en la que no pasa nada, que te quieren igual, llores, patalees y saben cuando entras en bucle, saben ver más allá. Ya está totalmente en alegría, ya se le olvidó la discusión y le da un golpecito así en el brazo como de colegueo. Pero Phil hace una mueca extraña, pero no sonríe demasiado porque sabe que es hora de irse y se estaba tan bien. Y ahora tenía a alguien más, a quien amar, al perro, y también tiene que separarse de él. En la vida de Phil suelen ir así las cosas. Cada vez que ama algo mucho, todo se pone patas arriba. Pero en su voz vuelve a resonar ese momento del mar y ese igual pasó lo que tenía que pasar. Así que entra en completa aceptación. Se sientan en la mesa y allí están los cuatro, el padre y la madre de Balance y él. La madre empieza a contarle una historia. Le cuenta que cuando era jovencita vivió en África y que en África vivía con otra pareja de la que tuvieron un hijo. Le cuenta cosas muy serias de esa pareja, que os dejo los enlaces si queréis descubrirlo, y le cuenta cosas también de su hijo, que ahora no está, por una razón que también podéis descubrir en los enlaces. Y le dice que ella sabe lo que es que todo se ponga patas arriba en la vida y que no puede sentirse más agradecida por tener a una persona al lado que es un compañero y que la ama. Y a ese hijo maravilloso que tiene también y que lo ama con toda su alma. Balance, cuando dice maravilloso, tose y dice hasta que me quede ciego. La madre lo abraza y le dije maravilloso.
recuérdalo y jamás lo olvides, porque tú eres más de lo que crees. El padre también lo abraza y Phil se queda sorprendido porque no sabía que Balance tiene un secreto. En ese momento, Toby empuja la puerta y entra a la cocina. Y ahí es cuando la madre dice: vamos a dejarnos ya de alargar esta conversación y que sepas que sé lo que es que la vida se ponga patas arriba. Así que no sé cómo lo vamos a hacer económicamente, pero lo vamos a hacer. Porque tú ahora, Phil, ya eres de nuestra familia. Porque todo es mejor con 4. Bueno, con 5. Que ya sabemos que nuestro perrito también quiere apuntarse. Así que vamos a comer y a celebrar, que vamos a arreglar todos los papeles para que te quedes con nosotros para siempre, si tú estás de acuerdo. Phil no puede sonreír más. Unas lágrimas, pero de alegría, resbalan por sus mejillas y entiende que sí, que pasó lo que tenía que pasar. Esa es la frase preferida con la que se hará amigo de Joey. A Joey también la podemos conocer. Ambos están investigando una tesis muy interesante sobre la EO, que también puedes descubrir, y también debes saber: cualquier espacio, cualquier lugar puede ser un espacio donde encontrar eso, almas conectadas que quieren colaborar. Un abrazo desde Crea Libro.